Ok. Entonces, miren, lo primero que vamos a visualizar o a revisar sería el esquema o los esquemas con los que quedaron nuestro proyecto de My Music Collection. Entonces ustedes se acuerdan que nosotros hicimos un modelo relacional que está en el repositorio y les dice cómo se relaciona un usuario con la lista con las canciones y las canciones con los artistas, ¿cierto? O sea, esas serían las relaciones que existen entre las diferentes tablas que tenemos en nuestro modelo. Entonces, teniendo en cuenta el paso de un modelo relacional a esquemas, los esquemas quedarían de la siguiente forma. Un usuario tendría un nickname, un password y un picture, ¿cierto? O sea, tendría su nombre, su contraseña y su imagen. Entonces, los usuarios estarían relacionados con las listas, en donde en una lista tendríamos un nombre, una descripción de la lista, el género, un ID de usuario, en este caso es una lista por usuario, o sea, el usuario tendría muchas listas, pero la lista le correspondería solamente a un usuario, no son listas compartidas. Y en las canciones que puede tener esta lista, como tenemos aquí un arreglo, pues pueden ser muchas canciones, ¿cierto? Entonces aquí vamos a guardar los IDs de las canciones. En el caso de las canciones, pues como las listas pueden tener canciones, al visualizar las canciones tienen nombre, duración, el artista o los artistas que están en esas canciones, como pueden ser varios, tenemos un arreglo de IDs y el ID de la lista en la cual está. Recuerden que esto se da porque una lista puede tener muchas canciones y una canción puede estar en muchas listas. Listo. Entonces, si yo quisiera saber a qué listas pertenece esta canción, en este arreglo voy a encontrar esa información. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a los artistas. Entonces, los artistas tienen un nombre 1, nombre 2, un apellido, segundo apellido y las canciones en las cuales ha participado. Así de sencillo. Listo. ¿Hasta aquí algún problema? No, listo. Continuamos entonces. Entonces, lo que yo le había comentado, nosotros en nuestro proyecto tenemos que saber cuáles son las rutas que vamos a utilizar, pero las rutas salen dependiendo de la propuesta que nosotros tengamos. O sea, dependiendo de lo que nosotros hayamos propuesto y cómo lo hayamos descrito, de esa misma forma vamos a tener las rutas que van a pertenecer al proyecto. Entonces, teniendo en cuenta el CRUD, que es que podemos insertar, modificar, eliminar y actualizar información en nuestra base de datos, hemos organizado por colecciones las rutas a las cuales podemos afectar en nuestra base de datos. Entonces, la primera ruta sería users, que sería traer todos los usuarios, ¿cierto? Esta es este es enviar, guardar un usuario. Aquí estamos guardando un usuario con el método post y la ruta sería users. Entonces, debemos mandar una información en el body y esa información se va a guardar en la base de datos. Voy a hacer lo siguiente, voy a dividir la pantalla en dos. Vamos a ver si. Voy a dividir la pantalla en dos y de un lado voy a tener las rutas y del otro lado voy a tener el controlador de esas rutas para que podamos ir viendo paralelamente los contenidos. ¿Pueden ver el código ahí o lo amplío un poquito más? Allá atrás. Un poquito más grande. Bueno. ¿Así? Ok. Entonces, de nuevo, vamos a abrir los controladores y listo. Bien. Entonces, como les decía, de este lado vamos a tener por el usuario, el método post sería guardar un usuario, ¿cierto? Set usuario. Y de este lado, vamos a buscar el método, aquí está el método set usuario. Entonces, primero explicamos este brevemente y después nos vamos al otro. Bien. Entonces,
Cuando utilizamos el método post con users, debemos enviar en el body la información que nosotros queremos guardar en la base de datos. Entonces, si nos vamos aquí a Postman, estas rutas también se las voy a pasar, que ya están listas, para que las puedan ver también. Tenemos aquí el post usuario, de pronto no se ve muy bien, pero aquí arriba lo que dice es slash users, es decir, la ruta que estamos afectando allá en el backend. Entonces, en el body, como un raw JSON, le vamos a enviar como llave user y como valores en el nickname un usuario, en el password un password y en el picture una imagen. Listo. Entonces voy a limpiar la base de datos, asegurarme de que la base de datos esté limpia. Bueno, en este momento no tengo ninguna colección, o sea que está limpia. Bien, en el momento en que yo le dé enviar a esta información, él va a llegar aquí al método post con users y lo que está en el cuerpo se va a guardar en user. Y luego vamos a llamar en el controlador, que es este archivo que está acá, el método setUser y le vamos a mandar como parámetro user. O sea, lo que acabamos de recolectar del body, la información que está en el cuerpo. Listo. Acá en el controlador, el método setUser recibe el user, que es todos los datos que digitamos en Postman, y res, que es la respuesta que le vamos a devolver al backend, al frontend, perdón. En este caso, Postman. Entonces, para poder almacenar información en las bases de datos de Mongo, vamos a utilizar el método create con el modelo user, que ya lo habíamos visto, que era el esquema, ¿cierto? Entonces, al decir user.create y mandarle los datos que tenemos en el objeto que hemos enviado de Postman, él se encarga de guardarlo y una vez guardado, retorna una función donde si hay un error, se genera una variable error con el error que se generó y si no hubo ningún error, se carga una variable new user con los valores del ID y todo el proceso de guardado. Es decir, que nosotros a través de este new user podemos saber qué pasó, si se guardó, si no se guardó o qué ocurrió en el momento de guardado. Listo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es retornar al frontend, en este caso Postman, como status 200 y como información de lo que se generó al momento de guardar, lo que nos retornó la función después de haber guardado. ¿Hasta aquí vamos bien? Pregunta. ¿Qué significa status? Status. Status es un valor, un nombre que se le da a una respuesta de un servidor. En este caso, el status 200 está diciendo que la petición que se le hizo al servidor, al momento de retornarla, se retornó sin ningún problema. Es decir, que el servidor, el backend, recibió la información, o sea, la petición, y retorna un resultado sin ningún problema. En caso de que hubiese un error, en realidad nosotros aquí deberíamos, perdón, en caso de que hubiese un error, nosotros aquí, al validar si hubo un error, deberíamos responder con un estatus de error, dependiendo de qué, del error que se generó. Y hay un listado de errores, 404 que no se encontró el archivo, 500 que no está el servidor disponible. Entonces hay un listado de errores que dependiendo del error que se genere, nosotros lo validamos y retornamos una respuesta. Entonces digamos que esto de aquí es suponiendo que todo está bien. Si no, pues este servidor, o sea, este backend, no está en la capacidad de responder con un estatus diciendo cuál es el estatus del error que se generó. ¿Ya? Listo. Tú le puedes colocar el nombre que quieras aquí. O sea, a este campo le puedes colocar el nombre que quieras. Solo que este estatus es el que va a recibir el frontend y, por decirlo así, el frontend sabrá qué hacer dependiendo del código que le mande. Por ejemplo, si el estatus es 200, el frontend podrá decir que el usuario se guardó correctamente. Si el estatus es 404, va a decir que el archivo al cual se quería acceder no existe. Si el estatus es 500, el servidor está caído. Entonces es el frontend, dependiendo de los estatus que se envíen, que hace algo
al momento de mostrar la información. Listo. Entonces, por ahora, estamos retornando un estatus y un valor de transacción. En realidad, ustedes no están obligados a devolver el ID del usuario. En realidad, ni siquiera se debería devolver el ID del usuario. O sea, no, eso no se debe devolver. ¿Pero por qué lo estoy haciendo yo? Porque en el momento de empezar a utilizar la aplicación, nosotros necesitamos copiar los valores de los IDs para poder seguir trabajando. ¿Listo? Pero usted debe decir, por ejemplo, el usuario se guardó correctamente. ¿Qué fue, Mariam? ¿Qué fue? Estamos grabando un video y, o sea, lo que estamos haciendo aquí, cualquier interrupción va a ser molesta a la hora en que ustedes empiecen a revisar el video. La gracia es que sea fluido y que si hay una pregunta, se haga para poderla responder. Pero cualquier otra cosa que se hable fuera de esto, no tiene sentido en el video, ¿sí o no? Bien. Continuamos. En este momento deberíamos poder guardar un usuario. Esta mañana guardaba. Bien, entonces vamos a enviarlo y ya no sirve. Vamos a revisar qué pasa. Ah, bueno, el servidor seguramente no está corriendo. Correcto, el servidor no está corriendo, por lo tanto nos generó un error. Entonces vamos a montarlo. Listo. Entonces vamos a minimizar esta terminal y vamos a dar nuevamente OK. Entonces miren, el status está aquí y regresó un 200. El frontend sabrá qué hacer con esa información. Y la información del usuario que se creó está aquí. Se creó un usuario con este ID, con este nickname, con este password y con esta imagen. La versión de esa colección es 0. Si vamos acá, en este caso ustedes en la base de datos Mongo Atlas, a revisar la información, debería aparecernos entonces ya una colección con la información del usuario que se registró. Aquí está. Ustedes en Mongo Atlas la ven ahí en el encostadito, ¿cierto? Bien. Ahora, el otro método que tenemos es traer todos los usuarios. O sea, acabamos de hacer un post, ¿cierto? Guardar. Ahora vamos a traer todos los usuarios. Entonces vámonos al método getUsers, que es este que está aquí. Y él simplemente nos dice, ve al controlador y llama al método getUsers, mándale los requerimientos, o sea, el request, o sea, lo que envió el frontend, y manda la variable response para que se pueda responder. Entonces, si nos vamos a getUsers, él dice, en la colección user, busca, ahora mismo no hay ningún criterio de búsqueda, ¿cierto? O sea, select asterisco from users, tráeme todo. Y cuando ejecutes esa consulta, si hay algún error, guarda una variable de error, y si no, tráemelo todo lo que se encuentre en la variable user. Al momento de ejecutarlo, respondemos al frontend con una variable llamada al user, que el frontend puede cogerla y procesarla, y en ella va a encontrar todos los usuarios que están ingresados en la base de datos. Listo. Entonces, si vamos al Postman y le damos en getUsers, método getUsers, aquí nos trae que la base de datos en todos los usuarios solamente tiene un usuario, ¿cierto? Vamos a ingresar otro usuario para que nos traiga 2. Entonces, vámonos otra vez en Post y vamos a meter un usuario nuevo. Ah, perdón, es aquí en el pp listo. Vamos a enviar la información y aquí nos dice que ya Pepe se creó con este ID. Si vamos a getUsers, le damos enviar, nos trae los 2 usuarios que están ahora mismo creados en la base de datos. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien. Sí, pregunta. ¿Cómo hace para conectar el backend con Postman? ¿Cómo hago para conectar el backend con Postman? Listo, muy buena pregunta. Sucede que nosotros hasta ahora, todos los métodos get lo hacemos de la siguiente forma. Nos vamos al navegador, ¿cierto? Colocamos la ruta y en la ruta está conformada por la primera parte que sería
el servidor donde lo tenemos montado, en este caso sería localhost, el puerto slash la ruta, ¿cierto? Entonces, si nosotros le damos enter, él nos trae la información como estaríamos haciéndolo con placeholder JSON, ¿cierto? De la misma forma. Entonces, primero que todo, cuando nosotros aquí en el código levantamos el servidor, o sea, le damos yarn server o le damos node index.js, estamos levantando un servidor y él automáticamente está creando un ambiente propicio para que tú a través del servidor y el puerto puedas obtener información de él. ¿Listo? O sea, ahora mismo, si ustedes quieren, desde sus computadores, si están en una red, en la misma red que yo, con la IP de mi equipo, el puerto / user, pueden acceder a mi backend. ¿Ya? O sea, ustedes ahora mismo podrían, si hubiese internet. Pero si quieren ahora, más luego hacemos la prueba. Yo me conecto al móvil, al celular, con la IP mía, se la suministro a otro, y que también se conecta al móvil, y de esa forma cualquiera que tenga la ruta del backend puede acceder a la información. En otras palabras, ustedes ahora mismo, cuando están trabajando en Gitpod, esa ruta que les da Gitpod, cualquiera en el mundo puede acceder a su backend. Exactamente. Aunque no lo crean. Bien. Entonces, ¿qué hace Postman? Cuando estamos trabajando con el navegador, nosotros solamente podemos acceder al método get. Porque para poder acceder al método post, put o delete, tendríamos que hacerlo internamente en el cuerpo. Es decir, tendríamos que crear una aplicación que pudiera emular esos métodos también. Entonces, para no tener que crear una aplicación, porque nosotros estamos trabajando con backend solamente, y crear la aplicación es frontend, ¿cierto? O sea, ya eso sería otra cosa que no la vamos a ver aquí. Entonces utilizamos un emulador de esa aplicación. O sea, una aplicación que se encarga de hacer ese tipo de peticiones. Y ella se llama Postman. Entonces recuerden que nosotros en Postman, que yo no le había explicado Postman, ¿cierto? Correcto. Discúlpenme ahí. Entonces, ¿qué hace Postman? Postman es una aplicación que nos permite emular todos los eventos de petición al backend. Entonces, ustedes se la descargan, no tengo internet. Ustedes se la descargan desde Postman, supongo que será .com. Si no la buscan, se descargan la aplicación o en el Chrome pueden descargarse una extensión de Postman y la usan de cualquier forma. Entonces, ¿qué es lo único que necesita Postman? Postman necesita que tú crees una pestaña y en esa pestaña definas cuál es el método que vas a utilizar. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar el método get y que le digas dónde está el servidor y cuál es la ruta a la cual vas a acceder. ¿Listo? Entonces, el servidor sería localhost con el puerto 3000 y la ruta sería users, ¿cierto? Combinado nos da la ruta completa para poder hacer la consulta. Ya ustedes saben dónde se define el puerto, ¿cierto? ¿O no? Vamos a recordar, el puerto lo definen aquí en el index, ¿cierto? Cuando ustedes mandan a correr la aplicación, app listing, ¿cierto? Y aquí definen el puerto. Entonces, si ustedes no quieren que sea 3000, sino 8080, lo ponen aquí. O si quieren que sea 3006, lo ponen aquí. El puerto que ustedes quieran, lo ponen aquí. Porque a veces nosotros necesitamos correr varios puertos, varias aplicaciones. Y de pronto podemos correrlas al tiempo. Entonces, cada una va a necesitar un puerto diferente. ¿Listo? Bien, entonces, seguimos. Una vez sabiendo cuál es la ruta de nuestro backend, yo desde Postman la digito, digo cuál es el método, y si el método es get, no necesito body. Pero si el método es post o put, que es para actualizar, necesitaré un cuerpo para enviar. ¿Listo? Vamos a cerrar esta. Y en este caso, por ejemplo, el get, si se dan cuenta, en el body no tiene ninguna información. Pero este post en el body ya tiene el cuerpo de la información que se va a mandar para guardar. ¿Listo? Hagan de cuenta que esto es el formulario que uno llena cuando está en el frontend. Ustedes llenan un formulario
y toda la información se almacena de esta forma y se le es enviada al backend. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora mismo ya tenemos dos usuarios, ¿cierto? Y vamos a traer un usuario por su ID. Entonces, para traer el usuario por el ID, pues debemos tener su ID. Por ejemplo, este es el ID para el primer usuario y este es el ID para el segundo. Si yo quiero traer el segundo, lo copio y aquí al final, recuerden que nosotros definimos la ruta es, por ejemplo, si quiero traer un usuario por el ID es el last user / el ID, ¿cierto? Entonces después del user, yo debo colocar el ID y le doy enviar. Entonces aquí me trajo el usuario cuyo ID es esto, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Vámonos para acá. Y aquí nos dice, vamos a traer un usuario por su ID. Entonces la ruta sería user / ID. Si se dan cuenta, en la ruta que yo escribo Postman, coloco el ID, tal cual como está en la base de datos. Pero acá en el código debo colocar 2 puntos ID porque esa es la variable que va a recibir la información que yo digite en Postman. ¿Listo? Entonces, cuando yo digito un ID en Postman, ese ID, o sea, ese valor, ese código, se guarda en esta variable. Y ahora mismo la variable se carga con ese valor. Luego, esto que hago aquí se llama destrucción. Y la destrucción consiste en que tú puedas, a través de un objeto, params, ahora mismo es un objeto que puede contener varios valores, le puedas asignar a una variable el valor que coincida con el nombre de esa variable. En otras palabras, yo puedo hacer, vamos a suponer que esto no es así, o sea que no vamos a hacer destrucción. Yo también puedo hacer esto. Puedo hacer declarar una variable con let o con var. La diferencia es que let es volátil y solamente dura dentro de este contexto, ¿cierto? Var es un poco más duradera, aunque en este caso también está dentro del contexto, no va a durar mucho. Y si yo la declaro afuera, va a ser global, por lo tanto va a durar todo el contexto de todos los métodos que están dentro. Entonces yo puedo utilizar var o puedo utilizar let, cualquiera de las dos. Y yo puedo decir a la variable ID, asígnale lo que viene en el request, que es lo que viene del backend, punto, yo puedo decirle params, que son las variables que se escriben en la URL, o puedo decirle body, que es lo que yo escribo en el cuerpo de Postman. Ahora mismo me interesa es la variable que viene en la URL, ¿cierto? Porque por el body no viene nada. Escribo params, punto, ¿cómo se llama la variable? ID, ¿cierto? Entonces, ese mismo nombre que coloqué aquí, lo coloco aquí. Pero ¿qué pasa? Que si yo tuviese dos variables más, por ejemplo, ID usuario y ID canción, o sea, son, tendría que hacer repetir esta línea 3 veces, ¿cierto? Por cada variable. Aquí sería ID U, lo que viene en ID U. Y ID S, lo que viene en ID S. Y si fueran 30 variables, tendría que hacer. Entonces, para no tener que repetir esto tantas veces, yo simplemente hago destrucción. Y es que a la variable ID le voy a asignar lo que esté en params con el mismo nombre. ¿Está claro eso? ¿O no? Si no, díganme otra vez y yo les explico. ¿Qué parte no entendieron? Bueno, empecemos por esto. Asignación de una variable. Entendemos lo que es una asignación de una variable, ¿cierto? Bien. Voy a comentar este código para hacer la explicación. Y voy a explicar con otro ejemplo. ¿Listo? Voy a explicar con otro ejemplo. Primero que nada, puedo crear un objeto. Let, vamos a utilizar el var. Var persona. Y a persona le asigno un objeto, ¿cierto? ¿Cuál sería el objeto? Nombre, dos puntos, Juan. Apellido, dos puntos, Díaz.
¿Listo? Ese es un objeto que yo he creado. Ahora mismo persona está compuesto por dos campos, que es N y A. Y el campo N tiene a Juan y el campo A tiene Díaz. ¿Correcto? Ahora, yo quiero pasarle esos valores a las variables let o var. Vamos a seguir trabajando con var. Var nombre y le asigno, por ejemplo, persona punto nombre, ¿cierto? Y a var apellido le asigno persona punto a. ¿Listo? Perdón, n. Arriba es n. Bueno, van entendiendo. Lo hice de pura maldad. Listo. Entonces miren, si este objeto de aquí no tuviera dos campos, si no tuviese 20 campos, tendría que repetir esta asignación 20 veces. ¿Sí o no? Porque estoy tomando de persona N y se lo estoy asignando a nombre. De persona A y se lo estoy asignando a apellido. ¿Ya? Entonces, si yo no quiero hacer esto tantas veces cuantas variables hayan, yo simplemente digo, voy a crear una variable que sea un objeto y el campo nombre, perdón, N y el campo A le voy a asignar lo que tiene persona. Entonces dice, en persona, si hay una N, a N le asigno lo que tiene persona. Y si en persona hay una A, le asigno lo que tiene persona en la A. Por lo tanto, N, ¿con qué valor quedaría cargado? Con Juan. Y A quedaría cargado con Díaz. Porque esto se lo asigné por destrucción. Es decir, destruí persona en sus partes y cada una de las partes la asigné a su equivalente en una variable. ¿Listo? Claro, esa es mejor. Pero usted, si quiere y no confía en esto, pues hágalo así. No hay ningún problema. Como quiera, no hay ningún problema. ¿Entendido hasta ahora? Si no entendieron, digan y yo vuelvo a explicar de otra forma. Bien. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto de la destrucción, obviamente aquí en params yo puedo tomar todas las variables que tenga params. ¿Qué es params? Pues un objeto que se carga con todas las variables que yo digito en la URL o que yo coloco en la URL. Por ejemplo, en tus consultas tienes varias variables. Todas esas que tú afectes se van a guardar en params y vas a tener que sacarla una a una. Pero si no quieres sacarla una a una, como estamos haciendo aquí, simplemente hacemos destrucción y para cada una de las variables que yo tengo acá, le voy a asignar los valores que corresponden dentro del objeto que están en params. ¿Listo? ¿Claro o no? Digan. Profe, o sea, sí. se hace por usuario, porque ahorita solo con Juan Díaz, y si son varios usuarios. Bien. Tú preguntas que si esto se hace por usuarios, por cada usuario, ¿cierto? Vamos a volver a la ruta original, ¿cierto? Esta es la ruta original. Nosotros digitamos en Postman, vámonos para Postman. Yo quiero que me muestres en el servidor localhost 2.300 en la colección users el usuario cuyo ID sea 5D, 35D, 860B1, etc. Los demás valores. Tráeme ese usuario. Entonces, ahora mismo, si tú comparas esta ruta que está aquí con esta que está acá, a partir de users es que nosotros tenemos la URL dinámica, ¿cierto? Y esto que está aquí, que es el ID, se va a cargar con lo que yo digité como ID. Pero este ID le corresponde a un solo usuario. ¿Ya? Le corresponde a un solo usuario. Por lo tanto, este valor que está aquí y que se va a cargar en el ID es de un solo usuario. Porque estoy trayendo un usuario por ID. Uno solo. ¿Y si la consulta trae varios usuarios? Esta no va a traerte varios usuarios porque para traer varios usuarios es esta, donde yo digito user sin especificar el ID que quiero traer. ¿Listo? Entonces, ¿Cómo está
trayendo todo, no necesitas hacer como la destrucción, porque si lo traes... Claro, no necesito porque yo necesito todo. No me interesa ninguna variable. En cambio, en esta sí tengo que hacer una destrucción porque a mí me interesa el ID que viene en los parámetros. Ahora te voy a mostrar los dos métodos de traer todos, o sea, ya en Mongo, y el de traer solamente por un usuario. Entonces aquí estoy diciendo, en la colección user, tráeme solamente el que sea coincidente con el ID que digitaron en el frontend, ¿cierto? Bien. Entonces ahora vámonos, ojo, y estoy utilizando el método get, ¿ya? Porque es que hay una combinación entre el método de envío y la URL. Con el get users traigo todos los usuarios. Con el post user estoy guardando un usuario. Listo. Ahora mismo aquí, con el get user ID voy a traer solamente un usuario cuyo ID sea igual al que estoy editando. Entonces vámonos para acá para el método. Entonces miren, get users que no tiene parámetros, si lo ven aquí miren, get user no tiene parámetros, busca sin ninguna restricción, o sea, no le interesa cuál sea el ID, te trae todo. Es más, si ustedes allá en la búsqueda, miren que aquí está, buscar todos los usuarios, yo le doy enter y aquí me está trayendo los dos usuarios, ¿cierto? Ahora, si yo le digo, tráeme el usuario en user, busca quien tenga un ID igual al que se digitó en el frontend, porque miren que aquí viene el valor de ID, o sea, aquí viene el valor que digitó el usuario, porque este valor que está aquí se pasó a esta variable que está aquí, ¿cierto? Y esa variable que está aquí, que está en params, se pasó a esta que está acá. Y esta que está aquí la mandamos al método getUserID. O sea, el valor que digitó el usuario va por aquí y llega acá. O sea, es el mismo que llega, ¿sí o no? ¿Sí? O repito ahí otra vez. Funciones, parámetros. Recuerden cuando trabajaron con parámetros en función. Listo. Entonces, como aquí llegó el ID del usuario que digitamos, ese ID se va a comparar aquí. Entonces yo digo, búscame en la colección user aquella cuyo ID sea igual al que digitaron en el frontend, porque ya viene por aquí. Y él te va a traer un usuario, uno solito. Si hay un error, te muestra el error. Si no, le retorna al frontend, y aquí no debería decir al usuario, sino solamente user. Malo de copiar y pegar. ¿Cierto? Y aquí no es users. Ven que esto se puede modificar. Si no es user, porque es uno solito, ¿cierto? Bien. Trabamos y verificamos si reinició. Claro, reinició. Ok. Entonces cuando yo le dé aquí, traer usuario por el ID, le doy a enviar, él me trae el usuario, un usuario por el ID. Si bien aquí salió la modificación que hice, acabo de salir, ¿cierto? Bien. Hasta ahora entonces, ¿qué métodos tenemos? Tenemos el guardar, el buscar todo, ¿cierto? Y el buscar por un ID. Bien. Ahora viene actualizar. El actualizar, si se dan cuenta, ya no es ni set ni get, sino que es put. ¿Correcto? En el enrutador se usa put. Entonces, si nos vamos acá a Postman, aquí está actualizar usuario. Entonces dice, siempre que vayamos a actualizar un usuario, tenemos que enviarle una información que es la que se va a actualizar, ¿cierto? En forma de un cuerpo. Entonces, la ruta es users y el ID del usuario. Entonces vamos a copiarla y vamos a pegarla acá. Si se dan cuenta es exactamente igual a la que utilizamos aquí anteriormente, ¿cierto? En la de getUser. La diferencia es el método. Este método en vez de ser get va a ser put, ¿correcto? Y como es put,
podemos enviarle la misma ruta y no vamos a tener confusión. Listo. Entonces tenemos que estar pendientes de que aquí coloquemos put y acá en el Postman también seleccionemos aquí el método put. Listo. Entonces le decimos, con el put a esta URL vamos a enviarle un usuario con este password y esta imagen. O sea, le estamos cambiando el password. Este sería, vamos a obtener el ID de... No, el de Pepe. Vamos a modificar a Pepe. Pepe ahora mismo tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 y Pepe JPG. Entonces vamos a cambiar, vamos a actualizar el ID, cambiamos el ID que está allá arriba y le ponemos el ID de Pepe. Y aquí en password vamos a colocarle otro password. Y en la imagen, Pepe25 @. Listo. Ahora mismo la imagen dice Pepe y el password dice 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a actualizarlo a este que está aquí con esta imagen también. Listo. Entonces al darle a enviar, nos dice, vean que aquí dice el número de documentos y el número de modificaciones. Si nos sale 0, significa que no se modificó el documento. Por alguna razón la condición no coincidió o mandamos mal los parámetros. Algo está pasando que al retornarnos 0 no se está pudiendo actualizar la información en la base de datos. Listo. Entonces lo que nos debe retornar, en este caso es un 1, diciéndonos que sí se actualizó la información. Entonces vamos a ver qué pasó. Aquí en el put, nuevamente el ID que viene por la URL se guarda en la variable ID. Y miren que aquí yo sí estoy utilizando la otra forma. O sea, quise hacerlo de las dos formas para que ustedes tuvieran, pues si no se sienten cómodos con uno, no lo entienden bien, utilicen la otra. Listo. Entonces aquí tenemos dos informaciones. Una que viene por el body, que es lo que voy a actualizar en el usuario, y otra que viene por params, o sea, por la URL, que es el ID del usuario al que voy a actualizar. Entonces, simplemente creo una variable que se llama user y le asigno toda la información que viene en el body, en el campo user, o sea, esto. Todo lo que viene aquí se lo asigno. O sea, esta información que está aquí, el password y el picture, quedan guardados aquí en user. O sea, ahora mismo user tiene password y picture de lo que se envió en el frontend. Y adicionalmente yo puedo crearle un campo nuevo. Es decir, yo puedo decir, además de esos dos que vienen por el body, en user.id, o sea, creo un campo nuevo, asígnale lo que viene en params.id. O sea, creo un objeto con 3 campos. La contraseña, la imagen y el ID que se necesita. Entonces, en el controlador yo tengo un método que se llama actualizar usuario. Y él recibe un usuario con toda la información que necesita para actualizar. Que sería el password, la imagen y el ID del usuario que voy a actualizar. Listo. Vámonos para acá para update usuario. Si se dan cuenta, este user que está aquí pasa aquí. Y al pasar aquí, puedo hacer una destrucción. Le digo, en user, lo que sea ID, pásaselo a esta variable. Lo que sea picture, a esta variable. Y lo que sea password, a esta variable. Listo. Una vez ya tengo la información en cada una de las variables, o sea, aquí tengo el ID del usuario, el nombre de la imagen y el password modificado, le digo, en user ya no es find, porque no voy a buscar, sino es update one. Esta actualiza solamente un elemento. ¿Listo? Solamente actualiza uno. Entonces, actualiza uno, el cual cumple la condición que su ID sea igual al ID que me digitaron en el frontend. ¿Listo? Y lo que vas a hacer es lo siguiente. En el campo picture y en el campo password, asígnale, set es asignar, ¿cierto? Asígnale lo que vino en picture y lo que vino en password. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí son objetos. Entonces estoy diciendo, asígnale a ese documento que encontraste con el ID asígnale en picture lo que escribieron en el frontend y en password lo que escribieron en el frontend. ¿Listo? Entonces ahí automáticamente se actualiza la información y retornamos una información que dice que el usuario fue actualizado y retornamos los datos.
Si no, se ejecuta un error. Ustedes dirán, profe, aquí cambió el exec, ¿cierto? Que veníamos manejando aquí. Perdón, esta función que tenemos aquí, ahora cambió por un then, ¿cierto? Esas son las diferentes formas que ustedes pueden trabajar y por eso se las estoy colocando ahí. Porque no solamente es trabajar de una forma los callback, sino también tratar de explorar las diferentes formas de callback que existen. ¿Qué es callback? Callback es la forma que tienen las funciones asíncronas de responder a un evento. Es como si tú mandaras a alguien a hacer una diligencia y tuviese que esperar a que viniera. Ese esperar a que venga es el callback. Por ejemplo, yo te digo a ti, ¿cuánto es que te debo yo? Entonces tú me dices, espérate y yo le pregunto a mi novia, por ejemplo. Entonces tú dices, mandas a alguien a que le pregunte cuánto le debe cuánto te debo, y hasta que no venga la información del callback diciendo cuánto te debo, tú no me puedes decir a mí cuánto te debo, ¿cierto? Entonces, si no existiera el callback, yo te pregunto a ti, ¿cuánto te debo? Y tú dices, no, déjame decirle a mi novia. Entonces yo, bueno, coge, aquí tienes. Te pagué sin saber qué era lo que tú necesitabas. Entonces, ¿cómo? Es esperar una respuesta. Entonces, esto es lo que se ejecuta. Y el then que está aquí es lo que se ejecuta después que se termina de hacer la petición. O sea que si nosotros mandamos a actualizar, nosotros no podemos hacer nada hasta que no se termine de ejecutar la actualización. Y lo mismo pasa aquí. Yo mando a buscar y no puedo hacer nada hasta que no se termine la búsqueda. Es decir, si yo respondiera aquí afuera y no adentro, por ejemplo aquí, yo diría, búsqueme todos los usuarios y guárdame en la variable user, y esta user fuera global. Entonces yo respondo aquí. ¿Qué pasa? Él viene y entra aquí. Vamos a buscar en la base de datos un usuario con este ID. Y enseguida pasa acá. Y dice, hey, te mando ahí la respuesta. Pero cálmate si todavía no he terminado de buscar. O sea, él está buscando y ya yo le estoy respondiendo aquí. No es la forma correcta. Yo debo, en el callback, que sería esto que está aquí, esperar a que termine de procesarse y luego devolver la respuesta. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí en actualizar, la forma correcta es enviando un set a cada uno de los campos que quiero actualizar. ¿Listo? Así serían todos los actualizar. ¿Hasta ahora alguna duda? Pregunten si quieren, todo lo que quieran. Bien, continuemos. Pregunte. Esto, bien, estos son operadores de Mongo. Digamos que nosotros los campos los hemos colocado así, ¿cierto? Esto sería un campo. Y este campo tendría dentro de él un picture y un password. Pero si yo le coloco un peso delante, estoy trabajando con los operadores de Mongo. Y aquí más abajito, voy a ver más abajito. Mira, aquí te coloco la referencia del operador push. No tengo internet. Bueno, entran en este link. Sí, entran en este link y en ese link van a encontrar todos los operadores que pueden utilizar. O sea, además del set está el push. ¿Qué hace el set? Vamos a regresar donde estábamos. Aquí. ¿Qué hace el set en este momento? El set está diciendo, en picture, borra lo que tiene y asígnale el valor nuevo. En password, borra lo que tiene y asígnale el valor nuevo. En cambio, este de acá, y ya vamos a verlo más adelante, este que está aquí, que es push, el push no asigna, sino que dice agrega. Si no existe, agrégalo. Entonces nosotros tenemos un arreglo, por ejemplo, y tengo una canción, pero viene una canción nueva. Si yo le doy set, borra la canción que está y coloca la nueva. Pero si le doy push y la canción no existe, la agrega. Si existe, la deja tal cual como está. Entonces, tenemos el operador push, tenemos el operador set y hay muchos más operadores. Por ejemplo, el ne, pesos, ne, es negación de algo. Por ejemplo, tú puedes decir,
Actualiza siempre y cuando el campo no sea ne vacío. ¿Ya? Si es vacío, no haga nada. Pero si es ne vacío, entonces no actualice. Entonces son operadores que se utilizan. Vamos a hacer un break aquí